Volvemos al bloque en Hablemos de Desarrollo y en esta parte del programa vamos a estar haciendo mención a lo que fue el genocidio armenio. Recordemos que hoy se cumplen 103 años del comienzo de este holocausto armenio, que terminó con la vida de entre 1,5 millones y 2 millones de personas más o menos. Tenemos en línea a Silvina Romano, que nos va a estar contando un poquito más al respecto de esto. Silvi, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Buen día, Sil. La verdad es que es un tema súper interesante. ¿Querés hacer algún tipo de introducción? Contarnos un poquito. Sí, la idea de traerlo al programa, al tema, es porque cuando hablamos siempre de desarrollo decimos no podemos dejar de pensar la dimensión cultural o histórica que atraviesa el desarrollo. Y la realidad es que, bueno, como ustedes comentaban, Bagen, que es un armenio residente en Tierra del Fuego y es mi pareja, yo tuve la oportunidad de conocer a Armenia y la historia armenia a través de él. Como que antes leer algo o no me resultaba más que eso, leer una noticia o comentar algo, y a través de conocerlo a él y conocer la cultura y el efecto que tiene el genocidio en el pueblo armenio, a mí me cambió la forma de ver estos acontecimientos, digamos. La sensibilización pasa por otro lado. Yo creo que siempre que leía, conocía el sufrimiento de un pueblo de esta forma, lo veía como, no quiero parecer poco sensible, pero uno más, o qué triste lo que pasó. Claro. Pero 100 años después, 103 años después, ves cómo eso sigue afectando en el día a día a las personas, la forma de vida y la forma de ver el mundo, realmente te empieza a sensibilizar por otro lado. Sí, así que un poco súper interesante eso que estás diciendo, porque al principio del programa hacíamos mención a qué importante que son, los análisis de manera un poco más situada, ¿no? Claro, claro. Como te decía, yo no lo vivía hasta la primera vez que participé de la conmemoración del genocidio acompañándolo a Bagen, y ahí te cambia absolutamente. Y la primera vez que estuve en Armenia, y obviamente que recorriendo el monumento donde se recuerda a los muertos, hablando con la gente, viendo cómo atraviesa al pueblo hoy, de ahí decís, claro, esto es la dimensión histórica, la dimensión cultural. Estas son las cosas que afectan en el día a día a un pueblo. Súper, súper interesante. La verdad es que realmente estoy muy ansiosa de poder escuchar lo que va a seguir ahora, ¿no? Sí, si les parece, vamos a escuchar una nota que grabó Bagen, y prefería ser grabado obviamente por la cuestión del idioma, y después seguimos conversando. Cada 24 de abril se evoca en Armenia el día de la conmemoración del genocidio armenio. El genocidio armenio fue la deportación forzosa y exterminio de 1,5 millones de personas por el gobierno turco desde 1915 hasta 1923. Esta evocación se repite con diversos actos en todas las comunidades diásporas por el mundo que constituyen la diáspora armenia, durante el cual cientos de miles de personas caminan hacia el monumento del genocidio y depositan las flores alrededor de la llama eterna. ...29 países, incluyendo Argentina, han aprobado mediante resoluciones de carácter formal el reconocimiento del genocidio armenio como un acontecimiento histórico. En algunos países se ha llegado a tomar medidas legales contra aquellos que nieguen la existencia del genocidio, por ejemplo, Suiza. También hay muchos gobiernos regionales que han reconocido el genocidio, por ejemplo, 44 de los 50 estados de los Estados Unidos.
ese era el audio de Vazgen, ¿sí? Vazgen Ghazaryan. Sí, no quería mencionar el ciudadano apellido. Armenio residente en Ghazaryan. Ushuaia. ¿Cómo se pronuncia? No lo quería pronunciar porque sé que lo iba a hacer mal. Ghazaryan. Ghazaryan. Vazgen Ghazaryan, un poco haciendo mención a lo que es o lo que fue el Holocausto armenio y cómo se lo recuerda en cada año, ¿no? Sí. Realmente la conmemoración cada 24 de marzo es muy importante en Armenia y en la diáspora, que la diáspora es, ¿no?, la gente que tuvo que refugiarse o salir de Armenia para evitar ser exterminada, básicamente. Exterminada en el genocidio. Piensen que estamos hablando de 1,5 millones de muertos en una población de 3 millones, ¿no? O sea, la mitad de la población. Y por otro lado, lo que decía, el impacto en la cultura de el monte Ararat, que es un emblema armenio, quedó del lado turco, ¿no? Entonces vos, desde cualquier punto de Ereván, de la capital de Armenia, podés observar el monte Ararat y emocionarte, porque tiene algo que no se pregunten por qué vivimos en una ciudad con montaña, pero el Ararat te emociona, pero además de emocionarte y conmover, es un recordatorio constante de que quedó del lado turco, ¿no? Como las reivindicaciones y el no reconocimiento del gobierno turco de lo que fue el genocidio armenio. Las autoridades turcas dicen, sí, fue un momento de crisis, de guerra, de migración, y se murieron por causas externas a lo que fue realmente, ¿no? Sí, a lo que fue planificado. Entonces, realmente... sistematizado, planificado, digo. Sí, sí, y esta cuestión atraviesa al pueblo armenio en distintas cuestiones. Por ejemplo, hoy conversamos con Vazgen en el cine, ¿no? Toda la producción cinematográfica y de series y demás que vos encontrás con producción armenia está vinculado al genocidio, por el lugar que ocupa en la historia del pueblo. Entonces lo atraviesa, si hablamos de desarrollo en sus múltiples dimensiones, o del desarrollo industrial, hay una industria que está atravesada por el genocidio. Y así, digamos, pequeños ejemplos, podríamos estar hablando todo un programa, ¿no?, de los elementos en los que emerge esta cuestión. Algo que me llamó la atención fue que, si bien son muchos países los que han reconocido el Holocausto, digo, en términos generales son muy pocos. O sea, digo, uno piensa 29, mencionaba él. Al mismo tiempo, digo, uno piensa si son muchos países, pero en términos de la cantidad de países que hay dentro de Naciones Unidas, es muy poco. Digo, ¿por qué la invisibilización de un holocausto como ese? Mira, viste que este año, el año pasado, el Papa Francisco hizo mención y reconocimiento del genocidio, ¿no?, como la primera matanza del siglo XX. Sí. Yo creo que estuvo opacado por otras cuestiones, ¿no?, entre la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la situación de entreguerra, atraviesa la dimensión política también, lo que fue después la conformación de la Unión Soviética. Esa es igual alguien me está escuchando y después me va a retar, digamos, ese probablemente es un elemento para tener en cuenta. Pensá que si bien parece poco, por ejemplo, uno de los impedimentos de Turquía de ingresar en la Unión Europea, un elemento es la presión que hace la Unión Europea para que reconozca el genocidio. La verdad es que me parece que cualquier acción que esté vinculada a la visibilización de atrocidades o de, digamos, crímenes de lesa humanidad, calculo, deberían ser puestas, digamos, en las agendas políticas constantemente, en todos los ámbitos donde convergen, digamos, las organizaciones internacionales, los organismos públicos internacionales, lo que es el derecho internacional público, ¿no? ¿Y cuánto falta todavía recorrer? Porque digo, muchísimo. Hay otras que han sido o que están muy incorporados no solo a quienes han sido culturalmente avasallados, sino que ha alcanzado, digamos, más allá de esas culturas, digo, y la Armenia, digo, está protegida por la misma diáspora o por la misma cultura, pero todavía no termina de encarnizarse en el resto del sistema internacional, ¿no? Sí, yo como te decía, realmente conocía poco del genocidio armenio, más que digamos, la conmemoración de cada año. Yo tomo dimensión y me hago
mucho más sensible al tema a raíz de mi situación familiar. Digo que está mal, digo, no está mal, está bien, no sé, pero si nos ponemos a analizar las cuestiones de grandes masacres que hubo en el siglo XX, este es un ejemplo triste, ¿no? De una que no se recuerda o no se reconoce mundialmente como corresponde, y tristemente la lista es mucho más amplia. Sí, seguramente. Alguien por mensaje me dice, lo de Armenia fue realmente un genocidio, lo dijo Zaffaroni hace 9 años. Me parece que eso tampoco, digo, no ha tenido la relevancia suficiente tampoco, digo, yo me estoy, digamos, lo estoy leyendo y digo, uno no tiene en cuenta también el rol que le ha dado nuestro país, digo, para no pensar tampoco solo en el sistema internacional, sino en cómo lo visibilizamos a nivel de nuestro propio país, ¿no? El primer país latinoamericano en reconocer el genocidio fue Uruguay. O sea que ni siquiera de la misma región, ¿no? Sí. Súper interesante para seguir y que sigue siendo una... yo lo que te decía, cuando el Papa Francisco reconoce el genocidio, tuvo un conflicto con el gobierno turco de retiro de embajadores, de cierre de embajadas y demás, como que el tema... y lamentablemente el reconocimiento, digamos, uno pregunta por qué no lo reconocen, si pasó y hay pruebas. Y no va ni siquiera por lo humano o por la sensibilización de un pueblo con otro. Hay una cuestión económica detrás del reconocimiento del gobierno turco. Entonces, uno puede sensibilizarse de lo humano, pero lamentablemente está atravesado por cuestiones políticas también. Sí, la verdad es que es un tema para traer a la mesa quizás con alguien que sea más entendido en toda la cuestión que atañe a lo que es el derecho internacional, ¿no? Que sería súper interesante abordarlo desde ahí y desde todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Estaba leyendo un poco en función del mensaje que nos mandaban y leía que Zaffaroni había revelado que una vez había recibido una carta de un embajador turco diciendo que no habían sido 1,5 millones, sino que habían sido unos 400.000 aproximadamente. Así que, digo, eso da cuenta de que cuando se lo trata de visibilizar, también se le trata de poner otro matiz para que no parezca lo que fue, ¿no? Un genocidio. Sí. Así que, bueno, no hay mucho más que agregar, digamos. No, agradecer el espacio también de la radio para poder tratar estos temas, que obviamente a mí me toca desde lo personal, desde lo familiar, pero me parece importante poder discutir o dar a conocer, poner el granito de arena en la discusión, y agradecerle a Vazgen particularmente lo que nos contaba en el audio, y él es, digamos, un militante de estas cuestiones, obviamente por armenio y por derechos humanos, así que también el agradecimiento a él. Digo, todos aquellos países que sean miembros de la Corte Penal Internacional deberían mencionarlo como tal, ¿no? Como un genocidio. Tratemos de recordarlo así, con esa palabra, darle ese lugar para poder visibilizar algo que le sucedió al pueblo armenio, ¿no? Así es. Bueno, con esto vamos cerrando. Silvina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que además de productora del programa, estés en el piso, aunque sea telefónicamente. Y además mobiliaria, haciéndonos estas notas, estas ilustraciones. Me encanta, y me encanta poder participar del espacio y cómo lo siguen ustedes, el apoyo de Eli siempre. Movilera. Así que realmente con mucha alegría. Sí, acá te están bajando el estatus desde el piso, están diciendo movilera. Por favor, no le bajemos el estatus a la productora del programa. Me encanta. Voy a seguir haciendo notas y me voy a poner autodenominar, sí, te hablo del móvil, de la UNTDF. Me encanta. Bueno, sí, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, hablábamos con Silvina Romano, la productora de este hermoso programa, Hablemos de Desarrollo. Docente de la casa, economista, docente de doctorada. Exactamente. Y tutora de nuestra tesis, tanto de maestría como de grado. Así que... Charlábamos un poquito respecto a lo que fue el genocidio armenio, por ahí para
más allá de que no pudimos abordar un debate muy extenso para poder visibilizar también. Ni tan académico, Ni tan académico. Porque quizás no contamos con las herramientas para poder hacer un análisis de ese evento en particular. Sería súper interesante poder traer a la mesa a especialistas en el tema para que pueda ser un poco más crítico el abordaje. Tal cual. Y no tan epidérmico. También contarle a la audiencia que todo lo que cuestiones que atraviesan los derechos humanos también son partes del desarrollo. Pensar en desarrollo es también pensar en el desarrollo a una educación, desarrollo a la salud, desarrollos de todos los derechos que nosotros por el hecho de ser personas tenemos, digamos.